Hola, hola a todos, espero estén muy bien. Vamos a iniciar con nuestra reunión en tiempo real y el día de hoy en la materia de historia vamos a ver el tema situación económica y apertura comercial para la materia de historia de quinto grado. Antes de iniciar con la explicación del tema, vamos a hablar acerca de lo que aprenderemos el día de hoy, es decir, del aprendizaje esperado. ¿Cuál es el aprendizaje esperado para el desarrollo de este tema? Pues es explicar las causas de la situación económica y las consecuencias de la expansión urbana, la desigualdad y protestas sociales. ¿Sale? En la década de 1970, en México, después de casi 2 décadas de crecimiento económico, a partir de esta fecha, México se vio envuelto en diversas crisis económicas. Esto se debió a los diferentes movimientos sociales, a las desigualdades que se observaban, porque aun cuando había un crecimiento económico, no era para todas las personas. Y también porque a raíz de toda esta renovación industrial y tecnológica que ocurre en México, muchas personas se cambian de lugar de residencia para irse a emigrar a las ciudades, dejan el campo para ir a la ciudad en busca de oportunidades de empleo y de mejorar su calidad de vida. Pero aquí se muestra una gran desigualdad social en la cual se ve muy marcada y debido a todos estos movimientos sociales de las personas y también de estudiantes, pues llegamos a lo que se vuelve una crisis económica importante para México. Vamos a ver por qué. La causa de esto, pues también fue que la importación de alimentos fue grande. ¿Por qué? Porque la baja de producción del campo, al emigrar las personas a la ciudad, empieza a bajar la producción en el campo de los alimentos, de la materia prima que se necesita para sustentar diferentes actividades. Entonces, esta importación de alimentos ocurre debido a que en el campo ya no se produce como antes, ya no hay esa producción de alimentos de manera expansiva en la cual se podía pues enviarlos a otros lugares, ¿no? Entonces, otra de las causas que estuvo presente fue la carencia de tecnología propia. Es decir, cuando ocurre todo esto del milagro mexicano y que en México empieza a haber un importante crecimiento gracias a la industria y la tecnología, pues desafortunadamente México no era quien creaba todas esas maquinarias y todos esos productos. México dependía mucho de países extranjeros para poder desarrollar todas estas actividades. México le compraba herramientas y equipos a diferentes países del extranjero, los cuales se ocupaban en la elaboración de productos que se llevaban a cabo en las fábricas, en las industrias, que tuvieron mucho auge en ese tiempo. Pero debido a todo esto, a tanto la importación de alimentos como la carencia de tecnología propia, ocurre una deuda externa, la cual fue en aumento día a día y por la cual México pues ya no podía pagar, dado a que era mucho dinero el que tenía que proporcionar a diferentes países que tenía deudas. Otra de las cosas que ocurre debido a esta crisis es la inflación de precios, es decir, el aumento de los precios de todos los productos que se necesitaban para subsistir, tanto los alimentos de la canasta básica como alimentos de necesidades primarias, como es vestimenta, como era calzado, entre otras cosas más. Empieza a haber un aumento de manera muy, muy rápida y de manera, pues, algo muy fuerte
que las personas pues entonces ya no tienen la capacidad de poder comprar todos estos productos y entonces empieza toda esta crisis económica en el país. ¿Y de qué forma también afecta? Bueno, ocurre también la devaluación del peso, es decir, ya no valía lo mismo un peso de años atrás a lo que valía a partir de esa década, ¿no? El gobierno que estaba empieza a buscar formas de cómo solucionar este problema que se tenía, pero desafortunadamente, a pesar de todas las acciones que realiza, pues se vio de todos modos afectado el país de manera muy importante, de manera muy negativa. ¿Por qué? Porque a pesar de todas las acciones que ellos tomaron, como fue la venta de empresas paraestatales, no funcionó de mucho, ¿no? Entonces, lo único que se logró con todo esto fue que la deuda externa con otros países creciera de manera muy rápida y significativa. A pesar de todos los esfuerzos que trataron de hacer el gobierno que estaba en esos momentos, pues no fue posible para ellos, ¿no? Frenar esta crisis económica. ¿Por qué? Porque a pesar de la venta de empresas paraestatales y de querer buscar la apertura comercial en otros países, el hacer las exportaciones de alimentos, fueron acciones que el gobierno tomó y que pues hubo una mejora, pero fue muy mínima. Realmente no contrarrestó todos los aspectos negativos que la crisis económica ya había dejado en el país. A pesar de estas acciones que ellos quisieron tomar, pues fue un poco inútil todo lo que ellos hacen porque no se lograron los objetivos que ellos se proponían, ¿no? Que era lograr que México pudiera pagar la deuda externa y que pudiera estabilizarse económicamente. Entonces, aquí es algo de lo cual debemos tener mucho conocimiento porque desde aquí empieza toda una estructura socioeconómica en nuestro país, de cómo las personas van cambiando también sus características, su forma de vida, la forma de obtención de alimentos, el trabajo, debido a todas estas crisis económicas que vivieron y también a las actividades que se trataron de realizar para poder frenar un poco el problema económico en México. Sin embargo, fue un poco inútil y pues hemos visto que al pasar de los años, las crisis económicas van en gran cantidad en nuestro país. Muchas gracias por su atención y espero pues haya quedado muy claro y vamos a pasar a una